Vamos a ver ahora en este vídeo el concepto de eje radical, un concepto con el que vamos a trabajar mucho en los ejercicios. Lo vamos a definir, el eje radical va a ser una recta y es el lugar geométrico de los puntos del plano que, tres definiciones, fijaros, son todos los puntos que van a tener la misma potencia respecto a dos circunferencias, o también lo podemos decir como el lugar geométrico de los puntos que tienen igual tangente, igual segmento tangente respecto a esas dos circunferencias, o también, como ya veremos, es el lugar geométrico donde se sitúan los centros de circunferencia ortogonales a las dos circunferencias. Vamos a ver qué significa todo esto y cómo se puede calcular de manera muy simple. Tenemos dos circunferencias secantes. Vamos a ver los casos de circunferencias secantes, tangentes o exteriores. Empezamos por las secantes. En las circunferencias secantes nosotros sabemos que se van a cortar en dos puntos. Voy a llamar a estos dos puntos A y B. Y fijaros, ¿cuál es la potencia respecto a la circunferencia 1? La potencia al estar en la circunferencia, como vimos en el vídeo anterior, la potencia en A es 0. La potencia en B también es 0 y es 0 con respecto a las dos circunferencias. Es decir, el punto A y el punto B tienen la misma potencia respecto a las dos circunferencias. Fijaros que la secante, la recta que une estos dos puntos, constituye el eje radical de estas dos circunferencias. Sencillísimo. La cuerda común es el eje radical de las dos circunferencias. Y fijaros que la cuerda siempre va a ser perpendicular a la línea de centros. Si yo trazo la recta perpendicular que pase por uno de los centros, inevitablemente va a pasar también por el otro centro. A esta línea la llamo línea de centros, siempre perpendicular al eje radical. Bien, vamos a ver entonces, analizar qué significan estas tres definiciones. Por un lado, si yo cojo un punto cualquiera de este eje radical, lo que me está diciendo, aparte de tener el mismo valor de la potencia, es el mismo segmento tangente. Y vamos a comprobarlo. Vamos a dibujar la tangente a una de las circunferencias. Cojo esta porque es la primera que localizo. Busco el punto medio, uno con el centro, busco el punto medio. Esto me mide 65, pues a 32,5. Ahí estará este punto medio y con ello dibujo el arco capaz de 90 grados. Ahí vemos. A ver, que lo coja bien. Un poco más abierto. Ahí. Ahí. Bueno. Y aquí localizo el punto de tangencia. Al tener esta es la recta tangente, PT, y este exactamente es el segmento tangente. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora? Que este segmento tangente es exactamente la raíz de la potencia, el segmento PT. Pues lo que me dice esta definición es que este segmento tangente va a medir exactamente lo mismo que va a medir si yo trazo la tangente a esta circunferencia, y fijaros cómo me coincide ahí, ese segmento también mide raíz de k. Si esto mide, voy a poner el valor, me mide 48, en este caso me mide 48, pues aquí también me va a medir 48. Y no solo este va a ser el punto de tangencia respecto a esta circunferencia, sino que también este o también este en la grande. Estos serán los puntos de tangencia respecto a las circunferencias. Con lo cual, fijaros que al hallar el eje radical me permite hallar, dibujando la tangente a una de ellas solamente, puedo de manera muy rápida dibujar también los puntos de tangencia en la otra circunferencia. Por otro lado, esta definición también me dice que es centro de circunferencia ortogonal a las dos circunferencias que me han dado.
Y fijaros que yo he dibujado con centro en P y radio raíz de K, radio el segmento tangente, esta circunferencia. ¿Será que esta circunferencia es ortogonal a las dos que me han dado? ¿Cuál era la definición de ortogonal? Pues que el radio de una de ellas, que en este caso es la de 48, tiene que ser perpendicular al radio de la otra justo en el punto de tangencia. Y aquí sucede lo mismo. Es decir, este radio de la que me han dado es tangente respecto a la que hemos dibujado y viceversa. Son dos circunferencias ortogonales. Y lo mismo va a suceder con respecto a la otra circunferencia. Alineo ahí el radio de esta circunferencia ortogonal y es exactamente perpendicular, puesto que ese es el punto de tangencia, respecto a la otra. Por lo tanto, en el eje radical se encuentran los centros de las circunferencias ortogonales a las dos que me han dado. O también en el eje radical se encuentran los puntos que tienen el mismo segmento tangente respecto a las dos circunferencias que me han dado. Otra manera de decirlo es que tienen la misma potencia, el mismo valor de potencia respecto a las dos circunferencias que me han dado. Y vamos a añadir esto, vamos a añadirle un concepto un poco ampliado, que es, vamos a ver cómo el eje radical no solamente es eje radical de dos circunferencias secantes, sino que puede ser el eje radical de todas las circunferencias que tengan, vamos a poner, su centro en la línea de centros y que pasen por esos dos puntos. Es decir, esta circunferencia de aquí tiene su centro en la línea de centros y pasa por A y B. O esta circunferencia de aquí también pasa por A y B. O esta circunferencia de aquí, estos centros que he marcado al azar, son circunferencias que pasan todas por esos dos puntos. Y decimos que todas estas circunferencias son coaxiales. Coaxial significa compartir eje. Por lo tanto, este es el eje radical de todas las circunferencias que pasan por dos puntos.